Hola a todos, mi nombre es Maylén Marchena y el día de hoy vamos a hablar sobre urticaria. La urticaria es una enfermedad muy frecuente que es mediada por mastocitos y que se da por la aparición de abones, angioedema o ambas. Recordando que los abones son lesiones sobrelevadas, eritematosas y muy pruriginosas y que pueden estar acompañados o no del angioedema que ya afecta a estructuras más profundas como la dermis y el tejido celular subcutáneo. La urticaria afecta en gran medida la calidad de vida del paciente y es muy prevalente, siendo un 20% para las urticarias agudas y llega hasta un 1% para las crónicas. Se puede dar a cualquier edad, siendo más frecuente entre los 20 y los 40 años y siendo frecuente también en el sexo femenino. En cuanto al tiempo de evolución, se clasifica en urticaria aguda cuando es menor a 6 semanas y en urticaria crónica cuando es mayor a este tiempo. La urticaria crónica a su vez se divide en urticaria crónica espontánea, que es la más frecuente de este grupo, y la urticaria inducible. La urticaria crónica espontánea es cuando no tiene un desencadenante descrito y puede estar o no asociado a efectos autoinmunes. La urticaria crónica inducible, por su parte, es cuando justamente es inducida por algún desencadenante conocido. Por ejemplo, tenemos el dermografismo y la urticaria por frío, que son las más frecuentes de este grupo, siendo el dermografismo por fricción mecánica y la urticaria por frío se da por contacto con agua, objetos o aire frío. La urticaria por calor se da por el contacto con objetos calientes. La urticaria por vibración retardada se da por vibración local. La urticaria por presión se da por presión vertical, por ejemplo, en el hombro cuando cargan la mochila. La urticaria solar se da por exposición a la luz visible o ultravioleta. La urticaria colinérgica se da por el aumento de la temperatura corporal, ya sea por ejercicio, fiebre, estrés emocional, entre otros. La urticaria acuagénica se da por el contacto con agua a cualquier temperatura y la urticaria de contacto se da por el contacto justamente con cualquier desencadenante. Por ejemplo, alimentos, plantas, látex, cosméticos, fármacos, entre otros. En cuanto a la fisiopatología, la urticaria presenta una degranulación mastocitaria donde se liberan mediadores vasoactivos que posteriormente van a reclutar otras células como basófilos, eosinófilos y linfocitos T, que a su vez van a secretar más mediadores proinflamatorios. Se ha descrito que en las exacerbaciones y en las formas refractarias al tratamiento farmacológico se ha detectado activación en el sistema de coagulación, en el sistema de complemento, que lo que va a hacer es un aumento en la permeabilidad vascular, activan los mastocitos y atraen otras células como neutrófilos y eosinófilos. En cuanto a la urticaria crónica espontánea, se ha visto que el papel de la autoinmunidad es importante, encontrando una autoinmunidad de tipo 1 cuando se encuentran anticuerpos IgE en contra de antígenos propios, como vemos acá. Estos antígenos propios, por ejemplo, la tiroglobulina, la tiroperoxidasa o la interleuquina 24. Por otra parte está la autoinmunidad de tipo 2, donde encontramos autoanticuerpos de tipo IgG, IgM o IgA en contra de la IgE o de sus receptores de alta o baja afinidad. Entonces, en la urticaria debemos recabar en la historia clínica algún desencadenante sospechoso, ¿sí?, para la sintomatología y en el examen físico constatar los abones pruriginosos y migratorios que van a desaparecer a la vitropresión. Muchas veces los pacientes llegan sin los abones a la consulta y son de gran ayuda las fotografías que muchas veces suministran en el momento que tuvieron la sintomatología. Entonces, tenemos que en la aguda, como dijimos hace un momento, es menor de 6 semanas, usualmente no se requieren de pruebas complementarias porque habitualmente es autolimitada
solo se estudia cuando se sospecha en alguna alergia alimentaria o por fármacos. Por su parte, en la urticaria crónica vamos a solicitar hemograma completo y reactantes de fase aguda como PCR y BCG, ¿sí? Y se van a ampliar los estudios según se sospechen enfermedades asociadas, sean infecciosas, de autoinmunes o inflamatorias. Esto sería para las urticarias crónicas espontáneas, y para las inducibles están los test específicos, sea el test del cubito de hielo para la urticaria por frío, el test de calor, de sol, el de fricción, dermografismo, entre otros. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta en la historia clínica? La duración, la localización, la distribución, los síntomas asociados, y es importante los factores desencadenantes o agravantes de esta condición. Debemos tener en cuenta entonces de evaluar también los diagnósticos diferenciales si la duración es mayor a 24 horas, que nos sugiere una urticaria vasculítica. Entonces, como dije, en la urticaria aguda no se recomiendan las pruebas complementarias de rutina a menos que sea una alergia a alimentos o a fármacos lo que se está sospechando. La urticaria crónica se va a evaluar entonces con hemograma completo, PCR y BCG, y muchas veces suspender los AINES que son agravantes del cuadro, ¿ya? Y se amplían solamente si tienen enfermedades asociadas que estemos sospechando. Las urticarias crónicas habitualmente no son alérgicas, por lo que no es necesario hacer las pruebas cutáneas de rutina, y se descartan en el momento agudo si acuden a la guardia que los jabones y el angioedema no sean parte de un cuadro anafiláctico, ¿ya? ¿Cómo lo podemos diferenciar? En que la anafilaxia tiene síntomas sistémicos, ¿sí? Porque es la afección de 2 o más sistemas que pone en peligro la vida del paciente. En cuanto al diagnóstico diferencial, como hablábamos hace un momento, en la urticaria aguda está la anafilaxia, la urticaria o la anafilaxia inducida por ejercicio, picaduras de insectos, eczema agudo, sarna, toxicodermias, exantemas virales que puedan simular o cursar con alguna lesión urticariana que nos haga sospechar en esta entidad. Y en la urticaria crónica, pues con la urticaria vasculítica, el prurigo por insectos, mastocitosis, donde se hace prioritario testear la triptasa sérica, el eritema polimorfo, síndromes inmunitarios y hasta neoplasias. En cuanto al tratamiento, como primera parte está la evitación del desencadenante o del agravante de este cuadro. En cuanto al tratamiento farmacológico, son los antihistamínicos de segunda generación que no son sedativos, por lo que no es recomendado los antihistamínicos de primera generación que sí generan sedación. Los corticoides sistémicos los podemos utilizar en ciclos cortos, en los casos de urticarias extensas que son muy sintomáticas o que tienen angioedema como síntoma mayoritario. En los casos que ya son refractarios, podemos ir aumentando las dosis hasta cuadruplicarlas en cuanto a los antihistamínicos de segunda generación. Si no mejoran, no hay mejoría al cabo de 2 a 4 semanas después de ir escalando las dosis hasta cuadruplicarlas, ya se hace necesario evaluar si se incluyen en el tratamiento otras terapias más severas, para cuadros más severos, como los agentes biológicos. En este caso tenemos el omalizumab y otros como ciclosporina o antileucotrieno según sea el caso. No es necesario tampoco hacer recomendaciones dietéticas, ya que no es lo habitual que se presente por un cuadro alérgico, a menos que, como dijimos al principio, en las urticarias agudas sea una sospecha de alergia alimentaria. Entonces acá vemos este esquema
donde podemos observar que los antihistamínicos de segunda generación es el tratamiento de primera línea, ¿sí? Y que al cabo de 2 a 4 semanas, si no ha mejorado, se van a ir incrementando las dosis hasta cuadruplicarlas. Lo mismo, igualmente se va a ir escalando 2 a 4 semanas y si no mejora, entonces evaluamos el uso del omalizumab como agente biológico. Siempre va a ser de 2 a 4 semanas la evaluación del paciente para ir viendo la mejoría o empeoramiento del cuadro clínico. Y por último, tenemos entonces otros fármacos como la ciclosporina que se pueden añadir al cuadro. Acá tenemos entonces la tabla de antihistamínicos de segunda generación, ¿sí? Como cetiricina, levocetiricina, loratadina, desloratadina, fexofenadina y otros como la rupatadina, bilastina y evastina. ¿Ya? Acá están las dosis mínimas autorizadas y la dosis duplicada y cuadruplicada sobre la dosis mínima autorizada. Por otra parte, tenemos los antihistamínicos usados en pediatría, donde observamos en el recuadro inferior los de segunda generación. En esto tenemos acá las dosis mínimas y de allí vamos pautando las dosis duplicadas hasta cuadruplicadas según sea cada caso. Finalmente, tenemos que evaluar la actividad de la enfermedad. ¿Y cómo lo hacemos? Con el UAS-7, que es el Urticaria Activity Score 7. Esta puntuación lo que nos va a medir es justamente la actividad de la urticaria durante 7 días. ¿Qué es lo que va a evaluar? Los abones, la cantidad de abones en 24 horas y la sensación de prurito, siendo leve cuando tiene menos de 20 abones en un día, marcando 1, o leve para el prurito, marcando 1. Lo mismo, así se va escalando si es moderado, si es intenso, según los números de abones que pueda presentar o si confluyen esos abones en las 24 horas o si el prurito es moderado o intenso. Entonces se hace la sumatoria de 0 a 6 para un día y se suma las puntuaciones de los 7 días dando un máximo de 42 puntos, obteniendo una urticaria bien controlada si es menor de 6 en los 7 días o si tiene recaídas cuando es mayor de 16. Entonces, ¿cuándo debo derivar al alergólogo, al especialista? Cuando presenta una urticaria con angioedema como principal manifestación. Cuando tengo un paciente con urticaria crónica, lo debo derivar inmediatamente. Cuando son casos refractarios al tratamiento, cuando se han tenido que utilizar ciclos cortos de corticoides muchas veces, cuando son cuadros urticariformes atípicos o cuando tienen evolución tórpida. En conclusión, tenemos que la urticaria es una enfermedad muy frecuente que está mediada por la granulación mastocitaria, que constituye la aparición de abones, angioedema o ambos, que se clasifica en aguda y crónica según el tiempo de evolución, y que la crónica, que constituye más de 6 semanas de sintomatología, va a ser o espontánea cuando no tiene un desencadenante claro o inducida cuando justamente tiene un factor físico que la desencadena. Para el diagnóstico es importante la historia clínica minuciosa detallando la duración de esta sintomatología, la localización, distribución, síntomas asociados, factores desencadenantes o agravantes y por supuesto la respuesta al tratamiento. También que el tratamiento de primera línea son los antihistamínicos de segunda generación y que vamos ajustando las dosis según vaya evolucionando el paciente y por supuesto evitar los desencadenantes. En los servicios de urgencias entonces siempre descartar en primera instancia que no haga parte estos abones y o angioedema de un cuadro de reacción anafiláctica severa y dar así el tratamiento respectivo y oportuno para este cuadro. Y por último, evaluar la actividad de la enfermedad ya que afecta en gran medida la calidad de vida de los pacientes.
Con esto finalizamos el tema de urticaria. Muchas gracias.